Ahí, por ejemplo, aquí en la comunidad donde vivo, el padre que había hizo una escuela bastante interesante porque aparte de algunos oficios como la carpintería, también empezaron a dar clases de teatro, clases de pintura, música. Yo di algún tiempo la clase de pintura y de los alumnos que yo tuve, por lo menos 4 se siguieron interesando en el arte. Yo creo que sí hay muchos proyectos que te van acercando, pero luego no hay un seguimiento. Es decir, al final es un proyecto pequeño, de barrio, pero ¿qué pasa ya después allá afuera? Pues, ¿no? O sea, que las instituciones gubernamentales o las galerías, o sea, como todo el circuito del arte o lo que se pretende como un circuito del arte, ¿qué está haciendo para verdaderamente como darle continuidad a eso y seguir formando públicos, ¿no? O sea, seguir formando gente interesada por el arte? Bienvenidos a Visita de Estudio, presentado por Grupo Reflector. Estoy ahora en el estudio de Pablo H. Cobian, un maestro ahorita en la UDG y artista en Guadalajara por más de 20 años. Así es, tengo ya como tiempo. 25 años, sí. Su estudio es en su casa, como muchos artistas. Yo diría que parece como repleta. Está llena de cositas, de objetos. Parece como de esas tiendas de antigüedades a las que podrías entrar y encontrarte variedad de tesoros, de cosas empolvadas. Veo unos Mickey Mouses muy viejos. Veo cartones de huevos, un pedazo de una piñata, me parece que una máscara de AMLO. También, ¿cómo se llaman estas? Es una máquina tragamonedas. Una máquina tragamonedas. De estas que son para sacar peluches. Ajá, tiene una de esas, está vacía, desgraciadamente. Pero pues aquí está. Y bueno, pilas de libros, de papeles y mucha otra cosa, ¿no? Entonces, pues de esto podemos deducir que te gusta coleccionar cositas. Sí, pues básicamente soy un acumulador, pues, ¿no? Es decir, porque pues hay cosas que sí digamos, las voy reuniendo de manera consciente, como una colección, es decir, donde tienen una conexión entre sí y demás. Y otras cosas son más bien como fetiches o cosas que digo, mira, esto me puede funcionar en algún momento para un collage, para un ensamblaje, o nomás porque me gusta y ya se me hace bonito y digo, y dices, esto es mío. Sí, me lo llevo. Tu colección tal vez como no artística, o sea, no de artistas, sino como de objetos del mundo. De objetos, sí. Oye, y esto de que has estado en el mundo del arte por 20 años, pues, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? Pues digo, me interesé como desde chico por el arte, o sea, ya como dedicarme a exponer y esas cosas cuando estaba en la preparatoria. Me tocó un momento como particular o como curioso, ¿no? Que tuve un maestro que me apoyaba mucho en la preparatoria y que también me tocó que se hacía la Expo Arte cuando yo estaba en la preparatoria. Entonces como que esas cosas me incentivaban, ¿no? A hacer cosas, a hacer exposiciones. Y en realidad, digamos que mi primera exposición individual que puedo considerar como mi punto de partida o como el comienzo. Fue una exposición en la Casa Museo López Portillo. Fue en el 2002. En el 2002 hay en la Galería Gabriel Flores una exposición que se llamó Diminuto Cielo. Y ahí yo podría considerar que fue, aunque ya había hecho muchas expos como colectivas y en casas abandonadas o lugares así, pues donde se podía.
En realidad ese es como mi punto de partida, digamos, ¿no? Como ya profesionalmente, por Como así más decirlo. formal, Sí, ¿no? más Ujú. formal, sí. ¿Y qué expusiste esa vez? ¿Fueron pinturas? Solo había una pintura y todo lo demás eran dibujos y ensamblajes, ¿no? Eso de los ensamblajes también desde muy chico me empezó a gustar mucho, ¿no? Una vez vi una expo de Robert Rauschenberg y como que me gustó mucho y de ahí empecé a hacer ensamblajes y entonces ese fue como, o sea, desde entonces hacía ensamblajes y mucho dibujo, o sea, porque todavía dibujo mucho, la verdad es que no me considero un buen dibujante o un dibujante pues no como de estos que tienen una maestría para el trabajo pues del dibujo, del manejo de la técnica, pero me gusta mucho dibujar, ¿no? Desde chiquito y La acción. entonces sí, sí, Ujú. sí, y entonces ahí había mucho dibujo en esa exposición. Eso fue lo que presenté. Y me acuerdo, unos dibujos muy grandotes que hice sobre tela, o papeles. También había unos papeles que pegué, varios papeles de los más grandes que había en ese momento. Pegué varios pliegos para hacer unos dibujos grandotes, pues, ¿no? Porque ya sabes, como que uno se obsesiona un poco con, ay, que tiene que ser muy grande, o estas cosas. O hay algún momento de la vida en donde uno piensa que las cosas tienen que ser de gran formato. Y entonces hice esos dibujotes y esa fue mi primera exposición. ¿Y vendiste algo en esa exposición o? Mm, Ahí solamente vendí un dibujo. Y después, ese mismo año, hubo como un intento de reavivar la Expo Arte ahí en la Expo Guadalajara y participé junto con unos amigos, rentamos un stand en esa feria y ahí vendí las demás piezas que tenía, o sea, que eran de esa expo. Ujú, Ahí se vendieron, pues, ¿no? En ese lugar, pero en la exposición solamente un dibujo fue ujú. el único que vendí. ¿Y cómo dirías que has visto evolucionar tal mundo del arte? O tal vez primero que nada, como qué es para ti el mundo del arte, ¿no? Porque Bueno, es bien complejo, ¿no? sí. Porque uno como creador, pues justamente el mundo del arte es la creación, ¿no? Y entonces a veces uno como que se ensimisma demasiado y tu mundo es nada más como crear y a lo mejor convivir con otros colegas que también hacen cosas y eso es el mundo. Pero pues la realidad es que luego está ahí afuera los circuitos del arte, ¿no? Como El el arte capital. institución, digamos, y el Ujú. capital. Y entonces, bueno, pues son los museos, las galerías, la crítica, todo esto, ¿no? Creo que en Guadalajara hay como muchos altibajos, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, en este contexto donde te digo que me formé, en la preparatoria, pues yo veía mucho movimiento, ¿no? Con cosas bastante vanguardistas o bastante, digamos, como que respondían perfectamente a su tiempo, pues, ¿no? Tenías en el Museo de las Artes estas exposiciones que hacía Carlos Ashida cuando era director de ahí, que era más como arte contemporáneo, en el momento donde se está dando el arte contemporáneo a nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, y que después ya desaparece, o sea, ¿no? Se va este señor del museo y el museo vuelve a tener como pues otros intereses, otras cosas, y de repente como que el arte contemporáneo también empieza a ocupar más bien espacios independientes, espacios pequeños, porque en lo institucional no había mucha cabida. También de repente los periódicos, ¿no? Hubo dos periódicos que me acuerdo que publicaban mucho sobre cultura y sobre arte. Escribían mucho sobre exposiciones o escribían ensayos donde hablaban del trabajo de artistas que era el siglo XXI y después el público. El público se convirtió en lo que ahora es el periódico Milenio.
Pero en general, ¿no? Digo, en el Informador también había gente que escribía y demás, y de repente hay otras etapas en las que, posteriores, en las que ya nadie escribe, Pues sí, ¿no? también ya no hay Que ya no hay periódicos. periódicos y que, bueno, ahora hay otras plataformas, ¿no? Pero que a lo mejor todavía no sean, por lo menos aquí en nuestro contexto, o sea, en Guadalajara, creo que apenas muy recientemente se están aprovechando, ¿no? O sea, digo, hablo como de las redes sociales, ¿no? Para poder hablar o para poder mostrar trabajo, porque vamos, programas de radio, podcast o radio Ujú. por internet, pues sí ha habido también en distintos momentos, ¿no? Y también ha habido como muchos, mm, pues como proyectos, ¿no? Que han hablado de arte. Entonces, en ese sentido, creo que Guadalajara tiene como bajones y Ujú. subidas, ¿no? Luego, de repente, en este momento hay una como visibilidad donde se habla de que Guadalajara es uno de los mercados del arte más importantes, ¿no? Lo que Eso se dicen dice, ahora. ¿no? Sí, eso dicen ahora, pero es complejo, vamos, Ujú. porque al final es muy grande, habemos como un montón de personas creando, haciendo cosas que a lo mejor no participamos al 100% de ese mercado y que a lo mejor no para todos es la misma experiencia, pues, ¿no? Sí, o sea, eso de o sea, el mercado más grande va como a muchos artistas, no, o más bien no va a muchos artistas, o sea, va Exacto, o como sea, a va como a un... grupos muy focalizados, ¿no? Ujú. De artistas que ya tienen un mercado, incluso internacional, algunos de ellos, ¿no? En la ciudad, y que pues ahí es donde podemos hablar que hay un mercado muy grande, pero a lo mejor para otros artistas no es tan grande, es más limitado el mercado. O dices, pues, ¿cómo accedo? ¿No? O sea, que Sí, ¿quién me invita? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? O sí, sea, me hablaste ahorita de un coleccionista y dije, pues yo no lo conozco, sí, ¿no? sí, sí, justo, ¿no? Luego es muy cerrado, como, Ujú. este, digo, sí hay coleccionistas en la ciudad, pero como que no los conocemos todos. O sea, no es Ujú. que sea abierto, no es como que haya realmente un circuito, haya galerías que te conectan con esos coleccionistas o esto, eso todavía no existe, pues, ¿no? No, Ujú. no, no, no tal cual. Hay muchos intenciones, ¿no? O sea, muchas intenciones de haber espacios, de haber galerías, de haber que conecten con esos mercados, pero creo que todavía es muy limitado, pues, ¿no? O sea, todavía no hay verdadera como cabida para todos o para que haya lo que podríamos considerar un circuito del arte, Ujú. ¿no? Como tal, Ujú. ¿no? Ahora, no hay quien escriba, o sí hay, pero no hay plataformas donde se publiquen esos textos, ¿no? O sea, donde se publiquen lo que se escribe sobre los artistas que hay ahora, ¿no? Este, que antes por lo menos estaban los periódicos, ahora Claro. ya no. Y a lo mejor, este, pues no ha habido, o sí, pero a lo mejor no ha tenido el impacto que se debiera los blogs o las redes sociales para publicar estos textos, Es ¿no? que también es como muy, las audiencias son muy limitadas, ¿no? O sea, Sí, es como pues yo y mis seguidores y el algoritmo. sí, Entonces, de mis 200 seguidores, pues unos 20 lo ven, 20 lo ¿no? O ven, sea, sí. Y de esos 20 a cuáles verdaderamente le prestan completa atención. ujú. Porque a lo mejor pasa mucho, ¿no? Que la gente le da me gusta, pero solo porque le apareció ahí y ya por la inercia de las cosas, y tú Ujú. crees que lo vio, o tú crees que le interesó, pero, Y fue como like. pero en real, después platicas con las personas y resulta que te preguntan otra cosa porque no habían entendido de qué Ujú. trataba. Entonces sí, creo que todavía es muy complejo en ese sentido y entonces sí hace falta desarrollar más un circuito como tal, ¿no? O sea, Ujú. donde haya tal cual plataformas que hablen de los artistas, que escriban sobre los artistas, que muestren lo que está haciendo gente joven, ¿no? Hay mucha gente joven bien interesante y que también hay pocos espacios que muestran eso,
O sea, que Ujú. muestran lo que hace la gente joven, Sí, ¿no? O sea, porque también eso es muy complicado, o sea, y yo creo que eso siempre ha sido complicado, ¿eh? O sea, porque yo creo que siempre más bien cuando uno es joven, uno tiene que abrirse sus propios espacios. Y eso también es limitado, es decir, porque al final también tienes un público limitado, es decir, no accedes a todo sí, tipo de claro, pues sí público. toma tiempo de cierta manera Sí, entrarle como a ligas más grandes y así. A mí como que me ha parecido lamentable como que en el llamado mundo del arte eh, se siente un poco cerrado como entre los artistas, los amigos de los artistas, y no hay una búsqueda como más hacia el público general, ¿no? Como que ahí me pregunto, pues entonces como, ¿cuál es el propósito del arte? O sea, ¿solo es un vehículo de autoexpresión? O sea, sí, a la gente que le he preguntado, como que luego me dicen, pues es eh, para conectar, ¿no? Y digo, pues para conectar con quién, como con tú y tus, está bien, con tú y tus 20 amigos, o estamos buscando conectar con con otro gente más público, ¿no? allá, Sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Pues ahí es muy complejo, porque también tenemos que, digo, ahora muy recientemente hay escuelas, ¿no? Aquí en la ciudad que ofertan las carreras de curaduría, de museografía, de gestión cultural, de educación de las artes, y a lo mejor eso puede ayudar en un futuro, pero hasta este momento todavía también hace falta, ¿no? Que estas mismas personas generen proyectos que conecten con el público. O sea, otra vez, que no conecten solo con nuestros amigos o con nuestro círculo de conocidos, ¿no? Donde vamos los artistas, tu mamá, tu familia, tus amigos y punto, ¿no? Y que a lo mejor a ellos no les interesa el arte verdaderamente. O sea, les interesa que eres tú, Sí, apoyarte y creo estas que sí. cosas. Entonces, sí, hace falta como a hacer proyectos que vinculen a la comunidad, que generen interés en la comunidad, ¿no? Ujú. O sea, y creo que sí ha habido proyectos, ¿no? O sea, que lo buscan, pero a lo mejor no se les da seguimiento a esos proyectos y después ya se quedan en el olvido, ¿no? Ujú. Hay personas que se interesan por el arte, pero que después ya también se van alejando porque no hay una motivación o Ujú. porque no hay, no encuentran como esos vínculos, pues, ¿no? O se les hace que es muy inaccesible o se les hace que es muy difícil y entonces se van alejando, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso es fundamental también, ¿no? Ahí, por ejemplo, digo, yo quiero platicar, ¿no? Alguna vez aquí en la comunidad donde vivo, este, el padre que había en la iglesia Ujú. hizo una escuela y era una escuela de oficios bastante interesante porque aparte de algunos oficios como la carpintería o como la cocina o como otras cosas, también empezaron a dar clases de teatro, clases de pintura, clases de música. Qué Y, padre. y entonces, por ejemplo, yo di algún tiempo la clase de pintura en ese centro cultural, en esa escuelita, y de los alumnos que yo tuve, por lo menos 4 Ujú. se siguieron interesando en el arte. O Mm. sea, por ejemplo, 2 de ellos estudiaron diseño gráfico y 2 estudiaron en la Escuela de Artes de la UDG. Entonces, hay otra chica que estudió también ahí mismo en el taller de teatro y ahora está estudiando teatro de manera profesional, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchos proyectos que te van acercando, pero luego no hay un seguimiento. Es decir, al final es un proyecto pequeño, Sí, de claro. barrio y que te acerca como a dentro de sus limitaciones. Pero, ¿qué pasa ya después allá afuera? Pues, ¿no? O Ujú. sea, que las instituciones gubernamentales o las galerías o X, o
sea, como todo el circuito del arte o lo que se pretende como un circuito del arte, ¿qué está haciendo para Ujú. verdaderamente como darle continuidad a eso y seguir formando públicos, ¿no? O sea, seguir formando gente interesada por el arte? Y tú ahorita, o sea, sabiendo todo esto, ¿cuál dirías que es como el rol del arte y el artista hoy en día? Pues yo digo, Tú. es mi postura, pues no, porque creo que también vivimos en un tiempo como tan global y tan amplio que hay un montón de posibilidades. Pero creo que un artista debería de ser más como un detonador cultural, ¿no? O sea, que justo genere campos de conocimiento, de experiencia o de estudio para conectar con las comunidades y sus necesidades, ¿no? O sea, que al final eso también es importante, ¿no? O sea, sensibilizar a la gente no solo es para que diga, ah, qué bonita pintura, o qué Ujú. bonito arte, o qué bonita cosa, sino también sensibilizarla ante las problemáticas del mundo, ¿no? O sea, un mundo que es muy violento, donde hay muchos, en nuestro contexto particular, que hay muchas personas desaparecidas o estas cosas, pues sí como el poder eh, sensibilizar a la gente sobre su entorno y sobre cómo reflexionarlo, cómo cambiarlo, Es como cómo- unos ejercicios en el pensamiento, ¿no? O sea, sí, como el interactuar con arte, especialmente arte que no sea tan eh, como esto es, no, o sea, una pintura que ujú, solo es, bueno, no solo es, pero que es una imagen y hasta ahí llega. Interactuar con piezas que son un poco más complejas para entender, quizás, como que son ejercicios como de pensamiento, ¿no? O sea, es sí, como te enseña cómo pensar. y también digo, la misma pintura, ¿no? Es decir, porque luego hay un problema. Vivimos en un mundo saturado de imágenes, Ujú. pero no sabemos leer las imágenes. O sea, no sabemos de qué manera nos están atacando esas imágenes, de qué manera nos están afectando. Y entonces sí sería como muy necesario el sensibilizar a la gente de cómo leer una imagen, ¿no? O sea, cómo acercarse a una imagen, o sea, qué sentido tiene. Y desde la belleza, o sea, desde, órale, esto está hecho para hacerme sentir bien, para hacerme Ujú. sentir bonito, o esto está hecho para comunicarme algo, para decirme algo más profundo, ¿no? Para comunicarme algo más profundo. Es como que busca una cierta apertura, o sea, que busca abrir a la gente como a experiencias nuevas, ¿no? Sí. Tú cuando empezaste a hacer arte, o sea, desde más joven, ¿cuál era como tu necesidad que querías llenar? O sea, tu propia necesidad, no digamos la de la Pues sociedad. yo creo, digo, creo que es algo complejo, porque creo que en principio se vuelve una necesidad personal. Ujú. Es decir, te das cuenta de que a lo mejor, pues, tus intereses o las cosas que te gustan o lo que sea, va más encaminado hacia eso, hacia dibujar, hacia hacer pinturitas, hacia hacer cosas. Y a lo mejor en un principio no le encuentras más sentido más que el solo hacerlo por una necesidad personal, ¿no? Y yo creo que después sí vas encontrando otras posibilidades, ¿no? Como otras cosas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto, ¿no? Y todo es válido, ¿va? O sea, hay gente que encuentra como una forma de subsistir, ¿no? Yo recuerdo, no, conocí a un artista hace muchos años cuando yo todavía era joven también y era, yo le considero como un maestro, es un artista español que se llama Toño Camuñas y él viajaba por todo el mundo, andaba por todo el mundo con su carpeta de dibujos, de pinturas
y tal cual las usaba como moneda de cambio, pues, ¿no? O sea, a veces cambiar por renta, a veces cambiar por comida, a veces por dinero, a veces, es decir, para cubrir sus necesidades. Y creo que eso es válido, es decir, Ujú, verlo solo como una moneda de cambio, ¿no? ujú, Pero también es válido ver otras posibilidades, pues, ¿no? Otras cosas. En mi caso particular, cuando yo empecé a ser profesor, ¿no? También fue algo que me transformó, que me cambió bastante, ¿no? O sea, que empezar a, pues, a dar clases, como estudiar, ¿no? Porque estudié un poco de pedagogía, de filosofía o de antropología de la educación y que esas cosas me llevaron a darle otro sentido al arte, o sea, encontrar como este otro sentido de, me gustaría ser más un mediador, pues, ¿no? Cultural, donde la obra funcione para probablemente buscar que reflexione la gente sobre cualquier cosa. ujú. Y, Se fue te, transformando, pues lo que... y es difícil, ¿va? O sea, porque pues no sé, o sea, la gente ve este tipo de cosas y tampoco crees que dice, ay, qué reflexivo, voy a reflexionar. O sea, para la gente es un mueble que acumula objetos, que tiene objetos y que luego le puede parecer tal cual bonito, ¿no? O sea, Ujú, solamente como, se ven bonitos, están acomodados por color, o ujú, mira, son puros pajaritos, o son puras cosas. Entonces, sí, también tener en cuenta que también el objeto va a detonar cualquier cosa en la gente, pues, ¿no? ujú, O sea, pero entonces, digo, buscar otras estrategias o buscar otras formas o buscar, sí, de cómo explorar eso que tú buscas, pues, ¿no? O sea, cómo llevar a la gente a esa reflexión que tú quieres o ujú, que tú quieres. Y sí entender también que estas otras cosas, pues, son estéticas y que no tienen nada de malo, ujú. ¿no? Porque a veces yo he escuchado muchos artistas que se frustran a veces porque la gente ve en su obra solo algo estético y ellos quieren que haya algo más profundo, que vean algo más profundo y pues tú no puedes forzar a nadie a eso, Claro. ¿no? O sea, yo puedo encontrar algo muy profundo, O puedo decir, o puedo qué decir chido. solo está chido, sí, solo está Me bonito, o gustó. sea, me gustó Ujú, y todo es válido, pues, ujú, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí. creo en eso. Ok, pues hay que... eh, me acabo de dar cuenta que no dimos tu Instagram, entonces a Pablo Cobian lo pueden encontrar en @phcobian. Tal vez lo edite para también meter ahí enfrente el arroba para que no se pierda. Pero pues vamos a hablar de 3 obras tuyas. Ok. La primera de estas 3 se llama La máquina de hacer pájaros. La hiciste en 2023. Descríbeme un poco esta pieza y como de dónde salió. Ok, así descriptivamente, pues es un mueble en el que hice como una, digamos, separación para acumular dentro de este mueble una serie de imágenes, de objetos que representan aves, ¿no? Y son pajaritos, que representan figuras de la cultura popular, que unas son de plástico, unas son de cerámica, unas son de madera. Hay un pato taxidermizado que encontré en un tianguis. Entonces, bueno, son como distintas representaciones de un ave, ¿no? El, la pieza nace porque unos años antes conocí la obra de un poeta queretano que se llama Gerardo Arana, llamaba Gerardo Arana, y tiene un compilado de cuentos que se llama La máquina de hacer pájaros. El título hace obvia alusión al grupo de Charly García, pero también hace alusión, bueno, aparentemente Charly García creó este grupo pensando en que hubiera 2 teclados y que entonces algo así como que los teclados estuvieran afinados igual
pero tocaran cosas diferentes. Entonces se tocaba a dos máquinas, Ujú. ¿no? Y entonces el libro este de cuentos lo hizo junto con otra escritora, Gerardo Arana, y lo hizo a dos máquinas también. Entonces, por eso se llamaba La máquina de hacer pájaros. Pero hay un cuento que habla específicamente de un inventor que está tratando de inventar una máquina que le permita como hacer más fácil su trabajo, pues, ¿no? Es decir, él quiere inventar una máquina que haga inventos Ujú. para él poderse dedicar a la lectura, a la poesía, a otras cosas, pero resulta que cuando la pone a funcionar, la máquina lo que hace es escribir poemas. O sea, la Un chat máquina hace GPT. poemas, anda, exactamente, la inteligencia artificial. Y entonces, pues se decepciona, ¿no? Porque no logró lo que quería y le llama a la máquina de hacer pájaros, entendiendo como la metáfora de pájaro como un poema, como la palabra, como esto. Y me gustó mucho el cuento. Entonces yo decidí hacer como mi máquina de hacer pájaros, ¿no? Y entonces se convirtió en un proyecto. O sea, actualmente eh, tengo la beca Grotman, es una beca que da la Universidad de Guadalajara y que estoy produciendo un proyecto que lleva por título La mítica máquina de hacer pájaros, que parte de esta pieza y que pues son varias cajas, ¿no? Esta otra que está de este lado es también de esas mismas y la máquina esta de tragamonedas precisamente va a ser una máquina que va a estar llena de peluches. Los peluches es un peluche que yo estoy diseñando, que es como un pajarito, Ujú. y el peluche en el centro lleva un cierre que lo sacas y tiene un huevito, de estos huevitos que Estilo se, Kinder sí, Sorpresa. que se abren y Listo. Entonces me contabas de el y tragamonedas. del tragamonedas, sí. Entonces, los huevitos en la parte de adentro van a llevar un poema. Perdón, Este, podemos empezar desde que haya dentro del ok, tragamonedas. dentro del tragamonedas, que es esta máquina de peluches, va a haber unos peluchitos que yo diseñé. Y en estos peluchitos, en la parte del centro, lleva un cierre que lo abres y sale un huevito. Estos huevitos como tipo Kinder Sorpresa, que se abren y tienen algo adentro. Y dentro va a llevar un poema, ¿no? Y bueno, no sé, cada cierto juego, según yo, porque ya está programada la máquina, ya nada más es como meterle los peluches porque están haciéndolos ahorita apenas. Ujú. Pero la máquina cada 4 juegos Te te da. va a dar un peluche. Sí, Pero no le entonces, digas eso a nadie, sí, ¿no? ¿verdad? Bueno, Eso cada 20 lo juegos. quitamos. Cada 10 o 15. O 15 juegos, va a haber un premio. Y entonces, bueno, todo el proyecto hace alusión a esta idea, ¿no? De la máquina de hacer pájaros. Hay un texto que estoy escribiendo en conjunto con ChatGPT. Y tal cual, yo le planteé que si quería colaborar conmigo, le puse un nombre, A para a ChatGPT, ChatGPT para podernos comunicar como como más más personalmente. ¿Cómo se personalmente. llama? Ay, ahorita no me acuerdo cómo, ¿No te perdóname, acuerdas el nombre pero de tu amigo? es que ahí lo tengo en la conversación y entonces ahorita no me acuerdo, que me disculpe ChatGPT por eso, Mm. pero está interesante porque vamos hablando de cosas que se relacionen, o sea, desde escribir poesías o hablar sobre la posibilidad de una máquina que pueda hacer pájaros, tal cual. Y entonces, en el entendido de que ya sabemos los dos cuál es la metáfora del pájaro, ¿no? No solo el poema, sino la palabra, o como todo el significado que puede tener, pues, ¿no? La palabra, el lenguaje y como todo esto. Y entonces, está interesante, pues, ¿no? O sea, el ejercicio
y que es parte del mismo proyecto, ¿no? Lo pienso publicar como un fanzine, donde venga como todo la conversación con el chat GPT sobre la máquina de hacer pájaros. Y bueno, ese es el proyecto. El proyecto tiene una parte, bueno, hay más, como en el sentido, digamos, estético o práctico, hay más piezas, pero en el sentido más bien como, pues digamos, de lo que quiero decir o de lo que quiero hablar con el proyecto, hay una parte que es más un tanto social, en donde voy a trabajar un proyecto con un grupo de jóvenes que estudian urbanismo en la universidad y que vamos a trabajar en distintas comunidades de Guadalajara donde habitan aves principalmente. Ujú. Hay otros animales que son animales que también habitan dentro de la ciudad, que originalmente ese era su hábitat y que en algún momento se vieron desplazados o se vieron invadidos por la ciudad, pero en este caso voy a hablar específicamente de las aves y como ciertas mutaciones que están teniendo, ¿no? Por ejemplo, específicamente las palomas eh, empezaron a tener, digo, supongo que todos hemos visto las palomas que andan en el centro y que luego tienen como ciertas protuberancias, ¿no? Ujú. En el piquito o en las patitas. Hay algunas que nacen ya sin las patitas completas, ¿no? Sino más bien Ujú. como una especie de protuberancias. Y esto, según un estudio de la misma universidad, eh, es causado por el consumo de microplásticos. Mm. O sea, como comen lo que sea de la basura o de donde venga, causado por los microplásticos, está alterando su ADN y les está generando estas. Entonces, un poquito es también trabajar como con la gente a tratar de generar una conciencia de cómo tener una relación con estos animales, o sea, que al final son necesarios también, o sea, aunque nos hagan ver que son como una plaga o que son dañinos, en realidad pues son dañinos para que nosotros podamos construir casas o que Mm. podamos vivir mejor, pues, o que la urbanización pueda crecer o ciertas cosas, pues, que tienen que ver más bien con el humano, pero en realidad para la naturaleza son necesarios, pues, ¿no? Y para generar un ecosistema, un hábitat que sea como más agradable o más amable para todos. Entonces va a ser unos talleres, ¿no? Los talleres yo funjo más como mediador y los talleres voy a trabajarlos con dos biólogos, ¿no? Que son quienes me van a ayudar como a trabajar. Primero es con los estudiantes y después con los estudiantes vamos a hacer como brigadas para hacer talleres en distintas colonias donde hay muchos animales, bueno, como pájaros, ¿no? Donde hay bosques o donde hay parques, donde estos animales Ujú. habitan, pues, ¿no? Entonces, ese es el proyecto más o menos y surgió a partir de esa pieza. Entonces, esa fue la primera pieza. La verdad es que a mí me gustó mucho. O sea, ¿Y tú eres amante de los pájaros? O sea, sí, o sea, me gustan mucho los pájaros. Entonces, justamente, bueno, como mencionabas por ahí al principio, yo acumulo un montón de cosas. ujú. Y la verdad es que la acumulación es arbitraria. Es decir, en un principio solo es acumular, acumular. Ujú. Ya cuando decido que eso que acumulé va a ser para un proyecto determinado, pues hay que tener una conciencia de qué acumulaste y para qué Como o que lo cómo lo empiezas puedes, a este, organizar. cómo organizar, sí, ¿no? Hacer como una taxonomía de los objetos y demás. Y entonces, cuando hice esta máquina, o bueno, esta pieza de la máquina de hacer pájaros, me di cuenta que tenía muchos pájaros. O sea que en las cosas que acumulaba, que coleccionaba, tenía muchos pájaros. Y entonces así fue como después nació esta y como empezó ahí a Ujú. fluir el proyecto, pues, ¿no? Este, como por esa Sí, afinidad que tengo, ¿no? es como muy impresionante como en términos de los objetos, como todas
las formas que las personas le han dado a los pájaros, ¿no? Sí. Porque, digo, aparte de quizás la taxidermia del pato, pues casi todas son como de como cultura popular, ¿no? Un Sí. Daffy Duck, hay uno del Plaza Sésamo, Donald también está por ahí. Y bueno, como que todas estas representaciones de pájaros son totalmente diferentes. O sea, yo me imagino que si un alienígena viera esto, pues quién sabe Sí, si sí, lo pudiera identificar, ¿no? Sí. Como una misma serie de cosas. Pero me parece como que esa parte de la obra también es bella, ¿no? O sea, como el hecho de que las personas tienen esta necesidad de representar eso que ven y que tome todas estas formas diferentes, ¿no? Y que ya en sí mismo, ¿no? Digo, o sea, el pato Donald, por ejemplo, tiene una iconografía muy particular, ¿no? Responde a una cultura, responde como... Y cada una de esas representaciones va representando un aspecto de la cultura, un aspecto de quién lo diseñó, quién lo hizo. Y entonces no necesariamente solo son aves, sino que también hablan de otros aspectos de la cultura o de los intereses de la cultura y demás. Entonces, al acumularlos, eso es lo que me interesa, pues, ¿no? Como esas posibles lecturas que pueda hacer la gente de... También, sí, no sé si los alienígenas, fíjate que nunca había pensado que los alienígenas Yo no sé lo vieran. Eso. Estaría bastante interesante. Ajá. Pero sí me interesa como una especie de arqueología actual, es decir, como esta cosa de que al dejar como ese mueble con esos objetos ahí en un futuro, quienes lo vean que probablemente ya no tengan un vínculo directo con estos objetos, ¿qué lectura van a hacer? O cómo van a hablar de nosotros, de nuestra época, ¿no? Que nos tocó vivir, donde esto representaba algo, pues, ¿no? Y esto de los animales taxidermizados me empezó a interesar un poco más, porque también, bueno, al final es una forma de preservar especies que quizá en un futuro no sabremos cómo, si van a existir o no, si se extingan o no, y cómo las van a estudiar o cómo las van a ver en un futuro las personas, pues, ¿no? Claro, es como si no tiene la taxidermia, pues igual y hacen algo como lo que hicieron con los dinosaurios, ¿no? En donde los imaginan como ellos quieren, ¿no? Medio raros, ¿no? Sí. Ajá. Sí, bueno, hablando de aves, de pájaros, vamos a hablar de una segunda pieza. Las aves no existen, de 2024. Ok. Bueno, justamente como a partir de este proyecto, me interesó como presentar un performance donde es una lectura del cuento de Gerardo Arana, pero digamos como reinterpretado o performanceado, pues, ¿no? Y entonces para esto invité a dos amigas, a dos chicas que fueron mis alumnas y que se interesan por el performance, y entonces las invité a participar. Hicimos esta especie como de grupo colectivo que se llamó Las Aves, o que se llama Las Aves No Existen, y lo presentamos, ¿no? en el Bar Gil, un bar ahí que está acá en la ciudad de Guadalajara. Presentamos la lectura, y para esto, cuando yo estuve pensando, como durante todo el proceso de planeación del performance, estuve pensando, yo iba a representar dentro de la lectura al doctor, ¿no? Al inventor. Entonces yo quería ver, durante el doctor no tiene mucha participación en cuanto a diálogos, porque la descripción que se hace de él es que todo el tiempo está trabajando en la máquina. Entonces me interesaba cómo trabajar con esto,
o sea, cómo trabajar con una máquina, cómo hacer. Y entonces esto me llevó, ahí también ya desde hace un ratito me estaba empezando a interesar como el arte sonoro y como el noise, ¿no? Y entonces compré una maquinita, ¿no? Una cabecita de Mickey Mouse que está por allá, igual Ujú. ahorita te la enseño bien, que está modificada para conectarse a una bocina y poder hacer ruiditos, ¿no? Con ella. Entonces, por ahí trabajé algo de noise en el Ujú. performance. Y entonces, como que quedamos bastante complacidos o nos gustó bastante el resultado que quedó. Pero aparte, un chico por ahí que tiene un colectivo sonoro que se llama Osmos, nos escuchó y entonces nos invitó a participar en un evento que él hizo, Ujú. ¿no? Este evento se llevó a cabo en una casa que estaba desocupada y que precisamente una persona iba a llegar a vivir a ella y antes de llegar quería hacer como un evento y el evento iba a durar 24 horas o duró 24 horas, ¿no? Llegamos a las 5 de la mañana y nos fuimos a las 5 de la mañana de otro día y la idea era intervenir el espacio pero principalmente con sonido, ¿no? Entonces, ya hacia la tarde noche, durante la madrugada, hubo una serie de presentaciones. O sea, durante el día estuvimos como explorando, armando instalaciones, haciendo cositas. Y después hacia la tarde, noche, madrugada, hubo presentaciones de distintos proyectos sonoros. Y nosotros nos presentamos, pero en la azotea. En la azotea había un cuartito, que es, no sé, como el cuarto de servicio, una cosa así. Ujú. Y muy pequeñito el cuartito. Y entonces yo decidí llamarle como el cuarto de máquinas y metimos una serie de máquinas, ¿no? Computadoras y maquinitas de hacer ruido. Y en la madrugada presentamos un performance, ¿no? También con Las aves no existen. Entonces como que ahí nos ha ido gustando y ahorita tenemos... Disculpa que te interrumpa. O sea, en este performance tú estás haciendo, digamos, los ruiditos y tus compañeras están leyendo los Bueno, poemas. por ejemplo, Están... en el primero sí, en el primer performance yo tocaba los ruiditos y ellas leían como los textos, ¿no? Ujú. De Gerardo Arana. En este segundo performance, así muy rápidamente improvisamos un texto que ya era de nosotros, pues, ¿no? Como hecho a partir de sonidos guturales, Mm. ruidos, vocales y demás. Y una de las chicas lo interpretaba en el micrófono y otra de las chicas y yo estábamos tocando los ruiditos, Ok. ¿no? Entonces como que va un poquito Se va evolucionando. evolucionando. Ahorita estamos planeando, ¿no? Para febrero una presentación donde vamos a hacer otra cosa y ya apenas estamos planeando como qué. O sea que la idea es no repetir, sino hacer como algo distinto cada vez, pero que tenga que ver tanto con la poesía y con los ruidos, pues, ¿no? Con el sonido. Esas dos cosas son como los pretextos, digamos, y a partir de ahí explorarlos o experimentarlos y hacer algo, ¿no? Entonces, pues es parte de este mismo proyecto o surgió como parte de este proyecto de los pájaros, de la máquina de hacer pájaros, pero creo que está tomando como vida propia y a ver qué pasa, Ujú. ¿no? Digo, Digo, puede, así evoluciona el arte, sí, ¿no? sí, sí. Ya al final van a decir, ¿y qué tienen que ver las aves? Y tú, Ya nada, bien ya. sabe. Pues hacen ruido las aves Sí. y yo también. Ok, pues vamos a la última pieza, la Liga Inútil de Pepenadores. Esta es una pieza que estás apenas empezando este año. Sí, bueno, en realidad es un proyecto que ya se va a presentar. Fue como muy fortuito y como muy rápido y como muy así. Un amigo que conozco de hace tiempo
va a abrir un espacio como un centro cultural. Curiosamente, digo, eso es como muy, muy accidentado, pero curiosamente el espacio se llama Avis Raris. No sé Órale. y él me invita, porque había invitado a otros 2 artistas también a su vez, porque quería que hiciéramos una exposición de más bien como los 3 artistas trabajábamos con basura y con objetos encontrados, con desechos y demás, quería hacer una exposición alrededor de esto, pues, ¿no? Y entonces ya platicando ahí, como con todos, ya cuando nos reunimos, pues encontramos que sí había como muchas cosas en común, ¿no? En la forma de trabajar y que a su vez nosotros conocemos a mucha más gente que también trabaja de la misma manera y que hace cosas similares. Entonces decidimos al proyecto llamarle Liga Inútil de Pepenadores y es más como una especie de sindicato. ¿Qué es un pepenador? Un pepenador, bueno, la palabra original, según yo, viene como del francés y tiene que ver como con las personas que juntan las cosas que otros desechan. Tal cual estos cuadros de Millet, que poéticamente los conocemos como las espigadoras, en realidad se llaman las pepenadoras, es su nombre como real. Y son personas, por ejemplo, durante la pizca de la papa, los cultivadores de papa solo juntaban las papas que son más bonitas, o sea, las que tienen cierto tamaño, cierta forma, que son más atractivas comercialmente, y las papas que son más chiquitas o que tienen una forma irregular, las tiraban. En el mismo campo las dejaban y después entraban los pepenadores, que son personas que juntaban eso y que se mantienen de eso, ¿no? De comer eso. Entonces, en general, en los cultivos se usa mucho eso en Europa, pues, ¿no? Que después de que juntan el cultivo, digamos que es comerciable, dejan una parte del cultivo que ellos no pueden comercializar fácilmente y lo dejan para que otras personas lleguen y lo recolecten. Y a eso se le llama pepenador. Pero luego ya en la cultura popular como más contemporánea, pues un pepenador es una persona que junta, por ejemplo, desechos que pueden ser reutilizables o que pueden servir para intercambiarlos de alguna manera, ¿no? La gente que junta botes de plástico, cartón, y va y lo vende en una recicladora y saca dinero de eso. Bueno, a estas personas se les llama pepenadores, pues, ¿no? Llamarle inútil es porque, pues de alguna manera, quienes hacemos arte hacemos una práctica que es inútil socialmente, ¿no? No sé. Es decir, no tiene una forma utilitaria o práctica, sino, bueno, el sentido es más abstracto, ¿no? Ya lo platicamos aquí un poco, ¿no? De Sí. generar conciencia o de alimentar el espíritu, o no sé, muchas cosas que son más abstractas. Entonces, de alguna manera, es inútil en ese sentido, pues, ¿no? Es decir, en el sentido práctico. Entonces, por eso es la liga inútil de pepenadores. Y una liga porque la intención es que todas las personas, o sea, incluso la invitación a la inauguración de la exposición, que es el próximo 25 de enero, es más como una especie de carta donde se exhorta a todo aquel que se considere un pepenador a asistir y vamos a hacer credenciales para que pertenezcas a la liga. Y después la intención es hacer una exposición con todos juntos, o sea, todas las personas. Y no es necesario que seas artista. Es decir, con que seas pepenador, sí, con que tú tengas cosas que recolectas con eso. O sea, y entonces, Dijiste que era como una especie de sindicato.
Sí, o sea, el llamarle liga fue la intención que fuera más como a manera de sindicato, digamos. Sí, es Ujú. decir, como una organización o una unión de todas las personas o las más personas que se quieran afiliar o unir, Ujú. que pepenemos de alguna manera, pues, ¿no? Que Que cuiden hagamos de sus intereses. sí. Y entonces, va por ahí más o menos el proyecto, ¿no? Te decía, se presenta ya a finales de este mes. Fue como muy rápido y pues estuvo interesante, pues, ¿no? Porque normalmente los proyectos luego tardan mucho tiempo en gestarse o en planificarse. Bueno, Ujú. y acá sí, digo, vamos viendo el resultado, ¿no? Como todo es muy experimental, o sea, porque tampoco Pues yo sabemos soy amante de las qué credenciales. O sea, a tanta mí gente, pues me ahí ofrecen una credencial, yo estoy ahí. ya tienes la tuya, afíliate. Ajá, sí. Y entonces, bueno, veremos qué tal funciona, Ajá, ¿no? ¿cómo les va? Entonces, en, en ese sentido, bueno, este tipo de cosas son las que al principio te decía me llenan un poco más. Claro que me llena como el hacer objetos, ¿no? El pintar, el dibujar, el acumular y hacer estas instalaciones o ensamblajes, pero siento que de alguna forma tienen sentidos diferentes, pues, ¿no? Tú entiendes que este tiene un sentido más estético y que su función es como muy específica, pero sí entiendo que para poder tratar de vincular a las personas o tratar de hacer esto de lo que platicábamos hace Pues un estás momento, creando ¿no? De comunidad, sí ¿no? hay Ajá. que hacer otro tipo de proyectos, Ujú. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, dentro de los proyectos estos de la liga, yo voy a dar un taller. Ese taller ya lo di una vez en línea, ¿no? Miguel Arelis me invitó a hacerlo en línea hace un par de años, que era más como una especie de art attack o de cositas donde yo les enseñaba a los niños cómo hacer un collage o un ensamblaje usando basura, la Ujú. basura que tenían en su casa. Y algo así voy a hacer ahora, pero acá en la comunidad. O sea, el centro cultural está en el barrio de Mexicalcingo y entonces la idea es trabajar ahí en el parque, en el jardín de Mexicalcingo, con los niños de la zona, Ujú. ¿no? Para ver qué resulta también, ¿no? O sea, Sí, como que todo tiene un lado de sí, experimentación, que ¿no? un Como poco pues no la sabes cómo idea va a es salir. como platicar con los niños de que todo eso que podemos considerar basura a veces también puede tener otras utilidades, otras formas de salir para tratar de contaminar menos, ¿no? Digo, al Ujú. final, desgraciadamente contaminamos demasiado, ¿no? Ujú. Y eso no significa que pare la contaminación, pero pues le puedes dar otra función Otra vida y a otra los vida a los objetos. objetos. Y entonces, bueno, ese es el otro proyecto, pues, ¿no? De la liga. Ok. Pues ya estamos llegando a la hora, entonces yo creo que ya nos vamos a despedir de este episodio de Visita de Estudio. A ver. Ah, muy bien. Muchas gracias por dejarme. Wow, sí, están muy entusiasmados por dejarme venir a tu estudio, a platicar contigo un rato. He disfrutado mucho, pues, como saber más de ti, de tu obra, de lo que te motiva. Creo que es como para mí muy interesante saber qué motiva a los artistas, por qué hacen el arte, qué piensan del mundo del arte, porque luego son preguntas que si tú estás en el mismo mundo, pues no, como que te las dejas de preguntar, ¿no? Porque pues estás ahí. Y pues esto de visitar los estudios también para mí es muy padre porque creo que cada estudio sí eh, refleja mucho la personalidad de la gente que los habita, ¿no? Sí, Entonces está muy, muy padre. sí. Pues, Muchas gracias. no, muchísimas gracias a ti por venir y por esta plática. Saludos y gracias. Excelente. A Juan Pablo Herrera Cobian lo pueden encontrar en
phcobian. A mí me pueden encontrar en @linita_mx. Y esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Síguenos en Instagram en @Grupo Reflector y @Visita de Estudio HAL.